tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos estar acá reunidos, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros este día. Les voy a pedir que me acompañen en oración, por favor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por traernos con bien, Señor, por guardarnos de todo, Señor, por cubrirnos siempre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos estar acá, Señor, por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que esta tarde podamos estar atentos, Señor, a la palabra tuya, Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón pueda estar atento para poder escuchar lo que tú traes para nosotros, Señor. Te damos las gracias por ese privilegio que tenemos de poder estar acá y reunidos, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, y que seas tú hablándonos esta tarde, Señor, por medio de la persona que tú ya asignaste, Señor, para que nos traiga tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Invito al hermano Marlon Rivas para que nos comparta la palabra. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Qué bendiciones poder estar reunidos en la casa del Señor, poder hacer una pausa en la semana para venir a escuchar lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere ministrar a nuestras vidas. Y eso es parte de la vida cristiana, de buscar su rostro. Es parte del culto racional que menciona Pablo, el poder presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y qué mejor sacrificio que presentar nuestra mente, nuestra alma delante de Él y dejar que Él nos apaciente, que Él nos instruya, que Él nos enseñe. Amén. Lo voy a invitar a que se ponga de pie y que busque junto conmigo el libro del profeta Jeremías, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 2 y 3. Vamos a leer. Dice Jeremías capítulo 34, verso 2. Así dice el Señor, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así dice el Señor: he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor en este momento, y él le prenderá fuego, y tú no escaparás de su mano. Memoricémonos bien esa palabra. Tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano. Tus ojos, otra palabra que vamos a guardar, tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Ahora acompáñeme al libro siempre del profeta Zacarías, capítulo 2. Y el versículo 7. Zacarías 2, 7. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Vamos a volver a leer. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Puede tomar su asiento, hermano. Y si usted fue aprensivo en lo que acabamos de leer, al rey Sedequías le dicen en la porción de Jeremías: tú no escaparás, serás llevado cautivo por el rey de Babilonia. Y años más tarde, 70
por ahí un poquito más de años más tarde, le dicen a la siguiente generación: tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos escapamos o no nos escapamos? ¿En qué lugar de la historia estamos o deseamos estar? ¿O deberíamos de estar? Por eso el tema de hoy se llama dos palabras. Dos palabras. Porque son dos palabras que vinieron de parte de Dios como profecía a dos de sus profetas para el pueblo de Israel, en dos tiempos diferentes. Y vamos a ubicarnos en el tiempo de la profecía de Jeremías. Fíjese que esta enseñanza va a ser corta, lo que el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí el día de hoy. Jeremías, en el tiempo de esta profecía, nos ubica en el tiempo en el que Dios ya está al colmo, ya está al tope de la desobediencia de Israel. Y cuando decimos en este tiempo de Israel, nos referimos a Jerusalén y a Judá, que son ambos reinos. Entonces, en este tiempo, en esta parte en la que le tocó a Jeremías profetizar, declarar la palabra de Dios, fue un momento crucial en el que el pueblo de Israel se estaba jugando su futuro, se estaba jugando el futuro de su próxima generación. Estaban ya en un vértice en el que ellos tenían que decidir si obedecer o desobedecer. O mejor aún, tenían que decidir arrepentirse y volverse a Dios. Porque el pecado de Israel, yo sé que usted ya lo sabe, fue el ir tras dioses ajenos. Tanto el reino de las 10 tribus de Israel, ¿sí?, que estaba su trono en Jerusalén, como el trono de Judá, ambos terminaron sirviendo a dioses ajenos. Entonces, llega el momento en el que Jeremías viene y con palabra de Dios empieza a exhortar al pueblo de Israel. Y empieza a exhortar a los últimos reyes, a los que Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, de volver de sus malos caminos. A Jeremías se le llama el profeta llorón, pero no porque él fuera un niño, fuera un niñón, sino que a él le tocó sufrir una palabra dura de parte de Dios para su pueblo. Si usted lee todo el libro de Lamentaciones, es para él una tristeza en su corazón el proclamar esa profecía, esa palabra al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Entonces, en ese contexto de la historia está lo que nosotros acabamos de leer. Sedequías fue de los últimos reyes de Israel. Fue de los últimos que tuvo la oportunidad él, de escuchar la palabra de Dios, la profecía de Dios, y no solo escucharla, sino obedecerla. Y fíjese que Dios, todavía siendo bueno con él, le dice en el versículo 4, sin embargo, 34 verso 4, sin embargo, oye la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Eso es lo que le está declarando a uno de los últimos reyes de Israel.
como quemaron especias por tus padres, los reyes anteriores que te predecedieron, así que quemarán especias por ti. Y con ay Señor harán lamento por ti, porque yo he hablado palabra, declara el Señor. O sea, lo iban a endechar con honores al rey Sedequías. Al rey Sedequías. Pero aquí viene lo interesante de la profecía de Jeremías. Jeremías le dice al rey: tú no puedes escapar. Tú no te vas a escapar del rey de Babilonia. Tú vas a ir cautivo. Y tus ojos, le dice, tus ojos verán cara a cara al rey de Babilonia. En este momento Nabucodonosor solo había enviado a todas sus huestes, a todas sus legiones de caldeos a sitiar Israel. Su capitán del ejército era el que había llegado a sitiar la ciudad de Israel, de Jerusalén. Pero nadie había visto a Nabucodonosor cara a cara. Sin embargo, Dios le dice: tú no vas a escapar. Tú no vas a escapar. Pero sí vas a morir en paz. Ninguna espada va a traspasar tu cuerpo. No te van a hacer daño. Vas a morir en paz. Vas a morir esclavo. Vas a morir preso, pero vas a morir en paz. Y es duro la palabra que le tocó sobrellevar a este rey. Pero Dios le había dado una oportunidad de poder enmendar su camino, de enmendar su senda. Pero dentro de todo eso, vayámonos a Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 20. Nabucodonosor ya está con todas sus legiones sitiando a Israel. Ya empieza el saqueo a Jerusalén y a Judá. Dice el verso 20: por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén. Si leemos atrás, él está hablando de toda la desolación que Nabucodonosor causó en Jerusalén. Y dice: por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. ¿Quién nos echó de su presencia? Dios, Jehová de los ejércitos. Y Sedequías, aquí está lo interesante de la historia de Sedequías, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Se rebeló contra el rey de Babilonia. Y que era la profecía que le había dicho Jehová por medio de Jeremías: tranquilo, tú no vas a pelear. Tú no vas a pelear. Tú procuraste el bien. Este hombre mandó a descansar, mandó a libertad a todos los hebreos. Si usted tiene tiempo de leer la historia de Sedequías, él manda en el año 70, que era el año de jubileo, le dice a todo el pueblo de Israel: el que tenga a su hermano en servidumbre, déjenlo libre. Porque eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Él está demandando de nosotros. Y el pueblo de Israel así lo hizo. Pero dice la palabra de Dios que se arrepintieron de haber dejado libre a su prójimo, a sus propios hermanos hebreos, y los volvieron a subyugar a servidumbre. Entonces, eso primero hizo que Dios enviara a Nabucodonosor a desolar la tierra. Y segundo, eso hizo que Sedequías tuviera un estrechito donde salvar su vida.
Pero aquí está el punto que nosotros acabamos de leer. Dice que Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y en este punto, creo que muchos de nosotros, por lo menos yo me voy a ver identificado. Porque en realidad Sedequías no se estaba rebelando contra Nabucodonosor. Él se estaba rebelando contra la palabra que Dios había decretado para su vida. Porque él no había sido llamado a rebelión. Ya la palabra estaba dada. Para Babilonia vas, le dijo. ¿Sí? A Babilonia irás, le dice en Jeremías 34. Tú no te preocupes. Tú no te vas a escapar, le dice. Pero como eres el rey, no vas a morir traspasado en espada, vas a morir con honra, te van a endechar, van a hacer lamento por ti como rey, como linaje real. Pero viene a Sedequías y se le ocurre la brillante idea de rebelarse contra la profecía que Dios le había dado por medio de Jeremías. Y ya vamos a leer cómo terminó ese cambio que él muy astutamente quería hacer, esa vuelta que él le quería jugar a Dios. Los caldeos estaban sitiando la ciudad y dice de que Sedequías encontró una brecha, encontró un pedacito. Miren, Segunda de Reyes 25, capítulo 4. Sé que no les había pasado tantos pasajes de la Biblia. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por camino de la puerta entre las dos murallas. Y junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá, que era un desierto. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey, a Sedequías, y lo alcanzó en los llanos de Jericó. Y todo su ejército se dispersó de su lado. Y dice el versículo 6, entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció. El rey Sedequías, pudiendo terminar su vida con honores, terminar su vida en paz, terminar su vida bajo el decreto, lo que Dios había ya establecido que él viviera, que él pasara, él astutamente quiso rebelarse contra lo que Dios había dicho. Y entonces se le ocurre a él, como el capitán, como el general del ejército de Israel, escabullirse. Pero, como ya estaba declarada la palabra de Dios, fue apresado, fue preso. Y lo llevaron delante del rey y fue sentenciado. Y qué terrible es ser sorprendido, ¿verdad? Cuando uno se desvía, cuando uno no obedece, cuando uno no hace caso a la palabra de Dios, cuando uno no hace caso a la instrucción. No hay nada que pese más en el corazón que saber que no hemos seguido lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha instruido, lo que Dios nos ha dirigido. Y ese es el primer llamado de la primera palabra. Si Dios le ha dicho que no se escape, hermano. Estése quietecito. Si está en el desierto, o estamos en el desierto, aprendamos. Si estamos en el desierto, le aseguro que Él está con nosotros. Él no se quedó en Egipto cuando el pueblo de Israel salió al desierto. No les dijo, vaya, sigan adelante, yo aquí me quedo viéndolos cómo les va.
Tampoco les dijo, me voy para Canaán y allá los espero, si es que logran llegar. No les dijo eso. Dice que Él, Jehová, dice que dijo, no, si yo los mando por el camino fácil, ellos no van a conocer realmente quién es su Dios. No van a ver los portentos y las maravillas que yo necesito que vean. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Dice que Él los acompañaba de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Él no se quedó en Egipto y los envió al desierto. Tampoco les dijo, allá los espero en Canaán, ahí vean cómo llegan. Él va con nosotros. Él va con nosotros. Estamos en el desierto, Él está con nosotros. Llegamos al oasis, llegamos a Elín, llegamos a las 70 palmeras, Él está con nosotros. Llegamos a Meriba donde no hay agua, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Pero ¿qué sucedió con Sedequías? No le gustó lo que Dios tenía para él. Y quiso ser más sabio que Dios, y quiso ser más astuto que Dios. Y quiso oponerse a lo que Dios le había dicho. Dios no le había dicho que iba a ser el caudillo de Israel, que iba a libertar a Israel. No. Para Israel en este momento de la historia ya no había otra alternativa, hermano. Ya no había otra oportunidad más. Ya se habían gastado todas las oportunidades que Dios les había dado. Y como dice su palabra en los profetas, que Jehová tomaba a Israel como su hijo, era el momento, hermano. Era el momento de disciplinarlo. Entonces, si Él nos ha dicho no escapemos, no nos escapemos, hermano. Quedémonos quietos. Quedémonos quietos. Es como el niño que le va a caer su barazo. Y está metiendo las manos y está que mete la pierna y no papi, no mami. ¿Qué va a causar con eso? Que no le caiga en sálvase a la parte, ¿verdad? Sino que le puede caer en otro lugar. Entonces, estémonos quietos. Estémonos quietos. Dice el versículo 6, entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y éste lo sentenció. Y versículo 7, y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia y a Sedequías le sacaron, ¿qué dice? Los ojos y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En Jeremías 34, ¿qué le había dicho el profeta? Tus ojos van a ver al rey de Babilonia, le dijo, y te vas a morir en paz. Y vas a morir con honores. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Sacarle los ojos. Sacarle los ojos. Cuando usted y yo nos desviamos de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, lo primero que vamos a perder es la visión. La visión. ¿Y qué dice Proverbios? Un pueblo sin visión perece, ¿verdad? Otra versión dice se desenfrena. Y qué feo, digo yo, porque nunca me ha pasado, pero qué feo sería agarrar un carro desenfrenado, que no tiene freno, que va a la deriva, que usted lo quiere detener, pero no sabe cómo. Así vamos cuando perdemos la visión. Entonces Sedequías ni siquiera pudo ver al rey. Ni siquiera pudo ver al rey. Atado, ¿con qué dice? Con cadenas de bronce. Y el bronce en este tiempo era un material que significaba, para el que ganaba significaba gloria, significaba nosotros somos los fuertes, nosotros somos el ejército vencedor.
Pero para al que era derrotado, el que era vencido, el bronce significaba vergüenza, significaba oprobio, significaba soy un prisionero de guerra, conmigo pueden hacer lo que quieran, estoy 100% derrotado. Eso significan las cadenas de bronce en este tiempo. Además de que el bronce era el material el menos irrompible, voy a decir. El que duraba más, con el que menos había oportunidad de escaparse. Y así iba el rey Sedequías. Por no atender la palabra de Dios, por no atender lo que Dios le había dado. Mire, si Dios ya le dijo, hijo, aquí es, como le dijeron a Pablo, ¿verdad? Señor, tantas veces te he pedido que me quites esto, bástate de mi gracia, no te lo voy a decir una vez más. ¿Y qué nos queda, hermano? Decir amén, decir amén. Y que no nos vaya a pasar como este rey, ¿verdad? Que se la quiso llevar. Que se la quiso llevar de más sabio que Dios. Y ahora sí, volvamos a Zacarías. Capítulo 2, versículo 7. Aproximadamente un poquito más de 70 años. Hey, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. A ellos sí le dijeron, a la generación después de Sedequías, ustedes, ya muchos estuvieron acá, escapen de Babilonia, escapen de Babilonia. Y aquí está lo que el Señor quiere compartirnos en esta tarde. Tenemos que saber distinguir cuando el Señor nos dice, no te escapes, quieto, yo estoy contigo, pero quieto, yo sé los planes que tengo para ti, pero Selah, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice Isaías, ¿verdad? Y saber distinguir cuando Él nos dice, huyan, escapen. ¿Y por qué les dice que escapen? Versículo 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Porque el que os toca la niña de mi ojo. ¡Ja, hermano! Esta es una luzota verde que le dieron a Israel, miren, en este momento, Zacarías. Al otro le dijeron, por más que te esfuerces, por más que pelees con tus fuerzas, con tus estrategias, yo no voy a hacer nada por ti. Y a esta generación le dicen, hey, escápate, porque yo ya les he dicho a los que te causaron oprobio, que el que te toca a la niña de mis ojos. ¡Ay, hermano! Con esa palabra, con esa profecía, ¿quién no va a querer levantarse, verdad? Y salir corriendo y obedecer. Y nuestros pastores nos lo han enseñado con palabras sencillas. Si Dios no nos defiende, ¿para qué nos defendemos? Y si Él es el que nos defiende, también ¿para qué nos defendemos? Si Él está de nuestro lado y Él ha dicho, marchen, sigan, entonces es momento de escapar, de salir. ¿Por qué? Le dice. Porque el que os toca la niña de su ojo. Versículo 9. He aquí alzaré mi mano contra ellos y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Versículo 10. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión.
porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y empieza a darles un montón de bendiciones de ahí para abajo. Porque yo estoy delante de ti, en medio de ti, porque yo soy tu Dios, porque tú eres la niña de mis ojos. Y con eso ya podemos terminar. ¿En qué lugar queremos estar, hermano? ¿En qué momento de la historia queremos estar? Tal vez estamos pasando, como Sedequías, por el valle de sombra y de muerte. Valle de sombra nada más. Pero eso no quiere decir que nos asuste un poquito. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar con fe en sus promesas, en su palabra, en lo que Él ha hablado. O vamos a salir con nuestra propia opinión, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos. O vamos a estar en esta parte de la historia donde estos niños, donde estos jóvenes ya se estaban acomodando, ya se están acomodando a ser esclavos, donde ya se están acomodando, ¿verdad?, a estar subyugados. Entonces viene Dios y les dice, no se acomoden, no se acomoden, no se acomoden. Porque mi ira es por un momento, les dice, pero mi misericordia es para siempre. Y eso es lo que perdemos de vista cuando estamos en procesos. Esa palabra, que su ira es por un momento, pero su misericordia es para siempre. Entonces, ¿en qué lado queremos estar? ¿Cómo queremos terminar? Queremos terminar con bendición. Mire, Sedequías hubiera sido el rey que se hubiera ido con honores. El último se hubiera ido con honores. Pero por su desobediencia, la palabra de Dios no pudo cumplirse sobre su vida. En nosotros está el decidir. Y podemos seguir sacándole jugo a estos pasajes. Pero eso es lo que el Señor quería para nosotros. Lo que el Señor quería para nosotros. Si el Señor ya le dijo que está con usted, no tema. Demos el paso. Y si Dios nos ha dicho, hijito, hoy nos toca socarnos el cincho. Hoy nos toca poner frente de pedernal. Como dijo David, ¿verdad? Cuando aquel hombre le venía tirando piedras. Rey, ¿lo matamos? No, le dijo. Él tiene razón, yo actué mal. Yo confié en mi hijo. Y por eso estoy sufriendo. Pero ¿quién quita?, les dijo. No sabemos si esas maldiciones que él está tirando, Dios las convierte en bendición. Entonces, o escapamos o no escapamos. Depende de donde nosotros estemos, depende de lo que Dios quiera para nosotros, para nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza, por tu instrucción. Ayúdanos a tener, Señor, una fe obediente a tu palabra, una fe obediente a lo que tú has decretado para nuestra vida. Padre, que podamos disponer nuestros corazones, nuestras vidas, a estar atentos a tu voz, a tu palabra, a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender cuándo tenemos que quedarnos quietos y verte obrar, cuándo tenemos que quedarnos quietos
y esperar en ti. Y cuando sea el momento, Señor, en el que tú quieres que marchemos, en el que tú quieres que avancemos, en el que tú quieres que nos movamos, Señor, que nuestros sentidos espirituales estén atentos a tu palabra, atentos a tu voz. Y como dice tu palabra, que seamos ovejas tuyas y podamos obedecer tu voz, entenderla y seguirte a donde tú vayas. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa palabra, Señor, que nos reconforta, que nos da ánimo. Gracias, Señor, por recordarnos que aunque por un momento es tu ira, tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendecimos los corazones que con gozo, con alegría, van a presentarse delante de ti para darte, Señor, lo que tú te mereces. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.